Bueno, vamos a hablar entonces del Pugliese hombre como personalidad. Ya dijimos algo respecto a sus ideas, respecto a su idea de cooperativismo, pero esas ideas eran, en aquella época, no eran ideas comunes. Ser comunista en el 40 no era una cosa muy común. Por eso fue un perseguido político. Y lo persiguieron de todos lados. Los peronistas, los gobiernos peronistas y los gobiernos militares. O sea, que fueron pocos los gobiernos que le permitieron actuar con libertad. Y cuando digo actuar con libertad, digo que en muchos casos lo venían a buscar cuando estaba actuando y se lo llevaban preso. O en otros casos directamente no le permitían actuar. O le permitían actuar la orquesta, pero sin el pianista. Y en esos casos la orquesta, ¿qué hacía? Ponía una rosa roja arriba del piano que identificaba al maestro, ¿eh? Que no estaba tocando en ese momento. Y justamente esta palabra maestro me viene al caso porque a todos los grandes músicos, a todos los grandes cantores, se les dice maestro. Es una forma de expresar una especie de agasajo a la persona, maestro. Usted dirá, ¿maestro de qué? Y bueno, y maestro porque son realmente la obra que han logrado, los convierte en maestro. A Osvaldo Pugliese no le gustaba de ninguna manera que le dijeran maestro. Pero es más, no le gustaba que le dijeran don Osvaldo. No le gustaba que le dijeran señor, nada. Él era para todo el mundo Osvaldo y no quería nada, ningún título, ni nada. Osvaldo. ¿Eh? Un ser humano sencillo por excelencia, pero aparte bondadoso. Era un individuo que se preocupaba por sus músicos, que cuando sus músicos estaban en la mala y él se enteraba, a uno por ejemplo, que se enteró que se casaba y no tenía para los muebles, le compró los muebles. Pero más todavía, yo le hablé de Roberto Chanel. Roberto Chanel fue un famoso cantante en su época, pero después de veterano se quedó ciego y estaba pasándola mal. Y Pugliese se enteró del tema. ¿Y qué hizo? Hizo un disco grabando con todos los temas cantados por Chanel, con él, y ese disco, los beneficios del disco, todo lo que podía ganar como derecho de autor, se los pasaba todos a Chanel. Y de esas tantas, la más grande de todas fue la fundación de la Casa del Tango. O sea, un lugar donde iban los tangueros ya veteranos que no tenían donde vivir, que no tenían una familia que los mantuviera, y bueno, y ahí iban y se suponía que ese hogar del tango, o ese lugar del tango, iba a ser mantenido por todos los tangueros que estaban actuando en el momento, o sea, de alguna manera los activos que bancaban a los pasivos. Pero seguro, eso funcionó un tiempo, hasta que un momento dado no todos aportaban y la Casa del Tango estuvo a punto de cerrar. ¿Y qué hizo este Pugliese cuando se enteró de eso? Hipotecó su propia casa para solventar los gastos y que pudiera seguir funcionando la Casa del Tango. Hasta ese límite llegaba la bondad y la figura de Pugliese. Por eso yo digo que lo humano supera con creces el músico. Porque el músico puede ser bueno, puede ser malo, la gente le puede gustar o no le puede gustar. Pero el ser humano, como tal, perseguido, porque él podía ser un individuo rencoroso, porque fíjense ustedes que no le dejaban actuar, no le permitían, prácticamente vivían teniéndolo preso. Y nunca tuvo rencor, nunca tuvo una palabra de rencor contra sus enemigos o contra los que ellos se consideran enemigos, porque él no consideraba enemigo a nadie. Hay una anécdota famosa, que fue cuando volvió Perón
de España, la última vuelta de Perón de España, que volvió Perón y enseguida lo nombraron presidente, fue el presidente electo, y en una reunión de músicos estaba Perón, y Perón se le arrimó, lo vio y se le arrimó a la mesa y le dijo gracias por saber perdonar. O sea, que le agradecía por no haberse quejado o por no haber hecho, sabiendo de él mismo que lo que había sido su gobierno con Pugliese. Esa frase o ese hecho, Perón en ese sentido se rectificó de muchas cosas. Por ejemplo, la otro gran tema de la otra anécdota famosa de Perón fue respecto al lunfardo, aunque no fue él el que lo prohibió, habían sido los gobiernos militares que habían prohibido las letras del lunfardo, y entonces todos los tangos que tenían lunfardismo no eran permitidos pasarlos, o sino que lo obligaban a los autores a cambiar esas palabras por las palabras respectivas o por una palabra que fuera de idioma español. Yo les mostré ejemplos varios de este tipo. Y bueno, y Perón, cuando volvió de España, justamente una de las cosas que fueron a reclamarle los artistas de la época, sobre todo los letristas, fuera que sacara esa ley que prohibía los lunfardismos. Y Perón lo recibe, iba Homero Mansi, iban todos los cracks, Discépolo, los más grandes. Y cuando van entrando les dice a Cadícamo, que era otro de los que iban en la reunión esa, le dijo, espere ahí, ya lo manché de hace rato, no me dedique, no sé qué, o sea, le empleó 4 o 5 palabras en lunfardo y no hubo necesidad ni de hacer ley ni de hacer nada, o sea, automáticamente quedó derogado todo y quedó resuelto el tema del lunfardismo. Bueno, terminamos con Pugliese, realmente un hombre que va más allá de su orquesta y que ha dejado una huella imborrable, porque muchas orquestas lo trataron de tomar su estilo, o sea, es uno de los grandes maestros del tango en la época actual. Hasta el sábado.